Hoy vamos a ver avances y sobregiros. Primero vamos a ver brevemente los conceptos y después una breve explicación de la fórmula que vamos a utilizar para que sea más fácil de comprender. Comencemos con el tema de avances y sobregiros. Todo comienza con una línea de crédito, la cual está inmersa dentro de una cuenta corriente. ¿Qué es una cuenta corriente? Es una cuenta bancaria desde la cual una persona o empresa puede realizar pagos, transferencias, emitir cheques, entre otros. De esta cuenta corriente yo puedo hacer avances o sobregiros. ¿Qué es el avance? Es cuando utilizamos el dinero de la línea de crédito que el banco autorizó. ¿Y qué es un sobregiro? Es cuando utilizamos fondos por encima del saldo disponible, ¿no? De la línea de crédito que nos autorizó el banco. Va a depender del acuerdo que tenga con el banco para ver si esta línea se considera dentro de la línea normal, quiere decir dentro de la misma tasa, o lo trato como un exceso de línea, ¿no? Lo cual implica otra tasa de interés por cobrar, otro porcentaje de interés por cobrar. Ahora veamos las fórmulas. De forma resumida, para ubicarnos en la fórmula que vamos a utilizar, recordemos la fórmula de valor futuro. Para poder calcularla necesitaba mi valor presente, el capital, ¿sí? Y la tasa de interés. Nosotros sabemos la diferencia de tasa de interés con interés, ¿no? La tasa de interés es el porcentaje y el interés es ese porcentaje expresado en unidades monetarias, soles, dólares, entre otros. Ahora, la forma simple de poder detectar o calcular el interés es restando el valor final menos el valor inicial. O sea, el valor, si fuera un préstamo, el valor que terminé pagando menos el valor que me prestaron. Yo veo esa diferencia y ese es el interés adicional que se pagó. O de repente fue una inversión, el dinero que yo invertí y el dinero que me terminaron devolviendo. La diferencia entre ellos dos es el interés. Es ese adicional que se generó, sea por un préstamo o una inversión. Ahora, este interés, yo sé que es mi valor futuro, que ya reemplacé, si te das cuenta, la misma fórmula, simplemente estoy reemplazando la fórmula en torno al valor presente y la tasa, es mi valor futuro menos mi valor presente. Que matemáticamente yo factorizo, o sea, saco el término común, valor presente, y me quedo con 1 más la tasa elevado al tiempo menos 1. Que si ustedes recuerdan, en los videos de tasas equivalentes, es para convertir la tasa. Por eso acá le coloco tasa convertida. Y finalmente tengo mi fórmula de valor presente por tasa convertida. Ahora, cualquiera de las dos fórmulas que he resaltado en amarillo nos sirven para poder desarrollar el problema. Vamos a ver dos casos donde vamos a aplicar cada fórmula. Al final el resultado va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es ligeramente la estructura. Al final es la misma fórmula. Y vamos a recordar también el ITF, el impuesto a la transacción financiera. Ya lo hemos visto en otros videos, de forma simple es multiplicar 0,05 por cada 1000 soles. Por ejemplo, el monto es 5.800, 0,05 por 5. 12.400, 0,05 por 12. 9.320, 0,05 por 9. Es un ejemplo, lo estoy mencionando nada más, ahorita lo vamos a llevar al papel y lo van a terminar de comprender. Ahora, si lo quiero hacer exacto, preciso, como lo haría un software, un Excel o cualquier otra aplicación, debemos calcularlo con todos sus decimales, 0,005% por la obligación que tengo con el banco. Ahí sí se considera todo. Normalmente esto ya lo hace un Excel, ¿no? O otras aplicaciones que son precisas. Listo, hemos visto una breve descripción del concepto, un pequeño resumen de las fórmulas para que traten de comprenderlas. No dejan de ser las mismas fórmulas que ya hemos utilizado en videos pasados. Simplemente la estamos reforzando y la vamos a reutilizar de otra forma, ¿no? En otra versión. Comencemos. Veamos este primer caso. La empresa Alfa dispone de una línea de crédito para avances en cuenta corriente de 200.000 soles al 55% tasa efectiva anual TEA. Además, el costo de mantenimiento de la cuenta corriente de 45 soles nos pide desarrollar las siguientes situaciones. Primera situación, condiciones normales. Se respetó la fecha. El día 22 de abril la empresa Alfa solo utiliza 180.000 de su línea, efectúa la liquidación del fin de mes, respeta la fecha y utiliza menos de la línea disponible. Él tiene para usar 200.000, utilizó 180.000,
no necesita tomar otra tasa, se queda con su tasa de compensación, que es del 55%. El segundo caso, el día 22 de abril, utiliza dicha línea por el importe de 225.000. Lo primero que me tengo que fijar acá es que excedí la línea disponible del banco. Por lo tanto, voy a tener un monto de exceso, por lo cual se me va a cobrar una tasa de exceso, por lo que el banco le aplica una tasa del 85% TEA sobre el exceso de línea. Es normal que nos cobre más. Estás utilizando un monto mayor a lo que yo te doy y que yo te aprobé, por lo tanto te voy a cobrar más. Efectúe la liquidación a fin de mes. Y finalmente, en la C ya incurrimos en la mora. Considerando la situación de la pregunta B y que la fecha de vencimiento es el 30 de abril, efectúe la liquidación si la cuenta se cancela el 10 de mayo, 10 días después. Considere una tasa de interés moratorio del 15,25% TEA. Entonces vamos a trabajar con tres tasas. Tasa del 55%, tasa del 85% y tasa moratoria del 15,25%. Me da la nota del impuesto a la transacción financiera y con eso podemos comenzar el problema. He tratado de explicarles de forma breve qué es lo que vamos a hacer. Ahora vayamos a la solución. Comencemos. Recuerda que me dice que se liquida a fin de mes, ¿no? Si el monto dispuesto se tomó el 22 de abril, la liquidación a fin de mes es el 30 de abril. Por lo tanto, han pasado 8 días. ¿Cuál es el monto final que terminamos pagando? Primero, se dispuso de 180.000 soles. Ya lo tengo estructurado simplemente para reemplazar y hacer más breve la explicación. 180.000 fue el monto que se dispuso, ¿sí? El monto usado. Ahora, lo que voy a calcular acá, donde ya tengo la estructura, ahorita lo van a reconocer cuando reemplace, es el interés, el dinero adicional que se generó por esos 8 días. Primero mi valor presente, que fueron 180.000, y después entramos a la fórmula que recordamos de conversión de tasas equivalentes, 1 más la tasa anual, 55%, estoy midiendo en base a 8 días, abajo lo mismo, pero en la equivalencia en años. ¿Cuántos días son? Un año, ¿cuántos días tiene? 360. Recuerda que si mi tasa está en años, mi tiempo tiene que estar en años, por eso el tiempo lo acabo de convertir. Lo acabo de convertir a años al dividirlo entre 360. Finalmente, menos 1. Con eso cumplimos con la fórmula, hacemos el cálculo. Calculamos 1761,58. 1761,58. Y finalmente tenemos el mantenimiento de cuenta, que es de 45 soles. Y hacemos la suma. Tengo el monto usado, el monto que se dispuso el 22 de abril, los intereses generados por esos 8 días. Finalmente le aumento el mantenimiento, que es dato del problema, por si acaso. Y sumamos. Ahí tenemos a mi obligación con el banco. Esto es lo que se va a llevar el banco. Ahora hay que pagar el ITF. Recuerda que para hacerlo simple era por cada miles de soles. Si somos 181.806, 181. 0,05 por 181. 9.05. Finalmente sumamos los dos montos y terminamos obteniendo como liquidación final 181.815,63. Listo. Ese sería mi monto a liquidar. Esto es cuando la condición cumple con respetar tu línea dispuesta y el tiempo dispuesto. Listo, vayamos a la pregunta B. En este caso, la liquidación es el 30 de abril, pero hay un problema. Nos hemos excedido en la línea. Mi línea normal es 200.000, pero yo me he gastado 25.000 más. Por eso que acá le he colocado directamente 25.000 de línea de exceso. El tiempo es el mismo porque se termina cancelando el 30 de abril. Por lo tanto, comenzamos. Primero coloco la línea o el monto utilizado, que en este caso es 225.000. Y ahora vamos a calcular primero el compensatorio en base a la línea que yo tengo aprobada. No tiene por qué cambiarme la tasa porque es la línea que el banco me aprobó inicialmente. Y yo he utilizado ese monto dentro del tiempo pactado. Y aquí es más el 55%.
elevado igual 8 días, hay que convertirlo a años entre 360, menos 1. Vuelvo a repetir, si la tasa está en años, el tiempo tiene que estar en años. Finalmente, esto sí lo hago con la calculadora para que se puedan guiar. 200.000, 1 más la tasa, 55%, elevado 8 entre 360, menos 1. 1957,32. 1957,32. Listo, ya tengo mi interés compensatorio. O sea, los 200.000 que estaba dentro de mi línea normal. Ahora, hay un problema. Me pasé en 25.000. Ese sí te cobro otra tasa. Ese exceso de línea te voy a cobrar otra tasa de interés. Igualito, la fórmula es 1 más 85%. El tiempo va a ser el mismo, menos 1. Finalmente, lo calculamos. Este sí también lo voy a hacer, pero voy a cambiar acá nada más, ¿ya? Para no estar recopiando todo. 85% y finalmente acá es 25.000. 344,12. 344,12. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agregar mi mantenimiento de cuenta, que es de 45 soles, ese dato no cambia, y simplemente sumo mi 225.000 más 1957,32 más 344,12 más 45, 227.346,44. Listo. Ya tengo mi obligación con el banco. Ahora, para liquidar hay que pagar el impuesto. El impuesto a la transacción financiera, que vuelvo a repetir de forma simple, lo calculamos por cada miles de soles. 0,05 por 227. Es 227.346. Pero como es por cada miles de soles, 227. 11,35. Sumo para saber mi monto final a liquidar, 227.357,79. Listo. Ahora ya calculé el monto dispuesto dentro de mi línea normal más el exceso de línea. Y ahora en la pregunta C, vamos a la última pregunta de este primer caso. Aquí el problema me indicaba que nos excedimos de la fecha de pago, que no se pagó en el momento que debía pagarse dentro de los 8 días a fin de mes. Y se excedió 10 días más porque se terminó pagando el 10 de mayo. Esto lo dice el problema. ¿Está bien? Del 22 de abril al 10 de mayo hay 18 días y del 30 de abril al 10 de mayo hay 10 días. Recuerden que abril solo tiene 30 días. Cuidado con aquellos meses que puedan tener 31. Listo. Todo comienza desde el monto que dispuse. Ahora, ¿qué es esto de se debió pagar la deuda insoluta? Es lo que yo debía haber abonado al banco. O sea, yo ya hasta ese momento ya tenía una obligación con el banco. Por eso que el banco, ¿de dónde le conviene cobrarme? Obviamente, de donde hay más dinero. Acá hay 227.301,44. Lo único que no me está incluyendo acá es el mantenimiento. ¿De dónde salió este monto? Vamos acá arriba. Es la suma de mi monto usado más mi interés compensatorio más interés en exceso. Quitándole el mantenimiento, porque el mantenimiento es un pago único. Vamos a comprobarlo. Listo. Ese es el monto que debió cancelarse. Sin el mantenimiento, ¿no? Como no me lo cancelaste, partiendo de este monto que es mayor, te voy a cobrar la mora. Eso pasa con las entidades financieras. Listo, el monto que se utilizó. Yo utilicé 225.000. Ahora vamos a hallar la tasa compensatoria. Pero vamos a tener en consideración algo acá, algo ha cambiado. El dinero de los 200.000, que estaba dentro de mi línea de crédito, esos 200.000 no han estado solo trabajando 8 días. Al final han terminado trabajando para mí 18 días. Por lo tanto, yo debo considerar la tasa en torno a esos 18 días. Y yo tengo que mi tasa compensatoria es del 55%. Han pasado ya no 8 días, han pasado 18 días. Lo divido entre 360 para convertir ese tiempo en años, ¿no? Porque mi tasa está en años. Menos 1. Hacemos el cálculo. 200.000, 1 más el 55% elevado al tiempo. ¿Sí? Recuerda que son 18 días, no te olvides de ese dato, ¿eh? Menos 1. Cierro la fórmula de conversión y calculamos 4.430,92 redondeado. 4.430,92.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la tasa de interés de exceso. ¿Cuánto fue el exceso? De 25.000. 1 más, hay una tasa de exceso del 85%. El tiempo es el mismo, 18 días divididos entre 360 para pasarlo a años, porque mi tasa está en años, menos 1. Y nos vamos a la calculadora, simplemente voy a cambiar la tasa y voy a cambiar el monto, 85% y 25.000. 780,93. 780,93. Este es el interés generado por el exceso de línea por los 25.000. Y finalmente la mora. La mora sí parte del monto utilizado más los intereses generados hasta el momento que tú debías pagarme. Como el mantenimiento es pago único, lo dejo para después. Pero hasta el momento que tú debías pagarme mi interés compensatorio y la línea de exceso. Está bien, como no me pagaste en ese momento, ahí le voy a aplicar una tasa de mora. Y comenzamos. 227.301,44 y 1 más, en este caso tenemos tasa de mora 15.25%. El tiempo es el tiempo que ha pasado desde la fecha de vencimiento, acá son 10 días, entre 360, ¿no? Para convertirlo, ya saben, el tiempo a años porque mi tasa está en años. Menos 1 lo vamos a calcular. En mi calculadora lo único que voy a hacer es cambiar los datos. Ahora ya es 10 días, estamos hablando de la mora. La tasa obviamente ha cambiado, 15.25. Y finalmente 897,93 redondeado, 897,93. Y finalmente hacemos lo que hemos hecho en la primera parte, es sumar los montos más los intereses generados más el mantenimiento de cuenta, que sigue siendo de 45. Como es pago único, hay que esperar que se termine de calcular lo que corresponde. Simplemente sumo y me da 231.154,78. Listo. Y le calculamos el ITF 0,05 por cada miles de soles, 231. Me sale 11,55. Recuerden que esto lo estoy haciendo directo porque una multiplicación así ustedes la pueden verificar con su calculadora. Terminamos haciendo la suma final, que es mi obligación con el banco, más el ITF. Hay que agregarle el ITF, 231.166,33. Listo, ya tenemos mi monto a liquidar, ¿no? Habiendo considerado el interés compensatorio, la tasa normal, cuando se respeta los plazos, el interés de exceso, cuando me excedo en el monto que el banco me ha aprobado, y la mora, cuando no se paga en el tiempo estipulado. Listo, ya tenemos el primer problema, ya lo tenemos completo. Ahora vayamos a un segundo problema. Comencemos con este problema. Se aprueba una línea de crédito para avances en una cuenta corriente a una empresa bajo las siguientes condiciones. Línea hasta por 65.000 soles al 68% TEA. Ya tengo mi tasa de compensación, tasa efectiva anual. Exceso de línea hasta por la suma de 25.000 a un 85% TEA. El plazo de pagos es a 5 días y la tasa moratoria es del 5% TEA. Cada vez que nos demoremos en pagar, no paguemos a la fecha, nos van a aplicar una tasa adicional del 5%. Mantenimiento de cuenta 45 soles con cargo el último día del mes, ¿no? En el último pago. Listo. En el primero vamos a respetar la línea que me están otorgando y con eso voy a ver la liquidación final. En el segundo vamos a tener exceso de línea y vamos a hacer los mismos cálculos en base a una tasa compensatoria y la tasa de exceso. Y finalmente el último ya le agregamos hasta la mora. Vamos a hacer lo mismo que el anterior, solo que esta vez vamos a primero calcular la tasa que se requiere. Comencemos con la solución del segundo problema. Primero se liquida el 30 de abril. Se desembolsó, se dispuso del monto el 25 de abril. Y como dice que son 5 días, el 30 de abril se estaría pagando 5 días. El monto que se ha dispuesto es 60.000. A comparación del primer problema que hicimos, vamos a convertir desde el inicio la tasa. 1 más la tasa que es del 68% anual. Y ahora nos vamos al tiempo, ¿no? Son 5 días que para pasarlo, como mi tasa está en años, mi tiempo tiene que estar en años. Su equivalente en años de 360, ¿no? Lo divido y me va a quedar la proporción en años, menos 1. Y lo vamos a hacer con la calculadora porque necesito guardar esa información para reutilizarla de forma precisa. 1 más el 78% elevado a las 5 sobre 360 menos 1. Calculamos
y ya tengo mi valor, que sería 10 a la menos 3, indica que tengo 3 ceros adelante, 0.007. Estoy copiando todos para que se guíen, no es necesario porque si lo hacen con la calculadora van a jalar los datos directamente. Esa es la tasa que yo estoy obteniendo y la voy a guardar en mi calculadora en la letra A. ¿Cómo se guarda? Vamos, ya tengo la tasa, lo voy a guardar. Presiono Shift, RCL, este botón donde está el STO. Y acá, una vez que se activa este STO, yo veo en qué letra lo quiero guardar. Lo voy a guardar en A, como dice en el papel. A, se guardó en A. Quiere decir que cada vez que yo quiera la tasa, lo único que tengo que hacer es traer a A y en automático me va a multiplicar por el valor de la tasa. ¿Cuánto fue el monto usado? Volvemos aquí, 60.000. Listo. Ahora, el interés, el dinero adicional que voy a pagar, sería los 60.000 por la tasa compensatoria que tenemos acá arriba. ¿Y cómo lo calculamos? Directo, 60.000. Acá puedo multiplicar directo, pero para que vean cómo se utiliza, que había guardado la tasa 60.000 por el valor de A. Ahí guardé la tasa. Multiplico 433,89 ya redondeado. 433,89. Y ahí tenemos mi interés compensatorio. Simplemente convertí la tasa al inicio en base al tiempo que tenía por pagar, considerando que mi tasa está en años, mi tiempo tenía que estar en años, lo calculé y lo guardé en A para utilizarlo cuando sea necesario. Finalmente le aumentamos el mantenimiento. Ahora sí sumamos mi monto usado, el interés compensatorio y el mantenimiento de cuenta. Es una simple suma, lo puedes verificar con la calculadora y obtenemos 60.478,89. Listo. Y esa es mi obligación con el banco. Hay que agregarle el impuesto a la transacción financiera y por tema de simplicidad trabajamos con 0,05 por cada miles de soles. En este caso es 60.478,89, o sea, por 60. Cuando lo desarrollemos con Excel van a ver que hay una mínima diferencia no significativa en el decimal. Obviamente con el Excel ya es preciso. Aquí estamos al 99,99% de precisión por el tema del ITF. Ahorita lo vamos a ver en un ratito, al final vamos a desarrollarlo con Excel. Calculamos el 0,05 por 60, me da 3 soles. Y finalmente sumamos la obligación con el banco más el ITF, ¿no? Y la liquidación sería de 60.481,89. Listo. Sigamos con el siguiente problema. ¿Listo? Se liquida la misma fecha el 30 de abril, o sea, fin de mes, han pasado 5 días, solo que ahora yo dispuse de 80.000. De mi línea de crédito, que era de 65.000, yo he utilizado toda la línea y además me he excedido en 15.000 soles. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo en base al monto autorizado y el monto de exceso que se acaba de realizar. Primero vamos a convertir la tasa de exceso. Recuerda que la tasa de compensación ya la tenemos en la primera pregunta y lo guardamos en la memoria de la calculadora en A. Recuerda, lo hemos guardado en A. Ahora voy a calcular la tasa o la conversión de la tasa de exceso, que también está en años, la debo calcular en base a estos 5 días. Por eso vamos a convertir la tasa. 1 más el 85% y el tiempo, ¿no? Que es importantísimo. 5 días entre 360, ya que mi tasa está en años. Menos 1. ¿Listo? 1 más, lo vamos a hacer porque necesito guardarlo en la memoria también. 85% elevado 5 entre 360 menos 1. Y listo. Vamos a colocarlo acá. Esos decimales por 10 a la menos 3 indica que hay 3 ceros adelante, así. 0.00858, 0.851, 232, ¿no? Es el resultado que tengo yo acá. Y esto yo lo voy a guardar en la memoria de la calculadora en B, en la letra B. Y acá hago lo mismo, Shift RCL y lo guardamos en B. O sea, mi tasa de exceso convertida a los 5 días se guardó en B. Primero vamos a colocar acá el monto dispuesto, que son 80.000. Y después vamos a hallar el valor en torno a la tasa compensatoria. En este caso, de mi línea normal fueron 65.000. Por eso es que yo voy a utilizar mi tasa compensatoria en base a la línea que yo tengo aprobada.
En este caso mi tasa compensatoria, ¿te acuerdas que está en la pregunta anterior y la guardamos en A? Tu tasa compensatoria, acá lo voy a reutilizar, ¿no? No lo voy a volver a recalcular. Como la tengo guardado en A, voy a colocar 65.000, que es el monto aprobado, por el valor de A, que era la tasa que yo guardé. 470,05 redondeado. 470,05. Listo. Ahora voy a calcular en base a la tasa de exceso, pero ¿en cuánto me excedí? En 15.000. Y lo voy a multiplicar por la tasa de exceso, que en este caso en mi calculadora yo la tengo guardada en B, simplemente es cuestión de buscarla. 15.000 por el valor de B. 128,71. 128,71. Listo. Ya tengo mi tasa compensatoria, mi tasa por el exceso, y finalmente ya puedo abonar el mantenimiento de cuenta, ¿no? Que es de 45. Termino sumando el monto utilizado más los intereses generados, tanto el interés por la tasa compensatoria como el interés por la tasa de exceso, más mis 45 de mantenimiento. Hago la suma y te obtengo 80.643,76. Listo, ahora aplicamos el ITF 0,05 por cada miles de soles, en este caso por 80, es 80.643, o sea, 80 por cada miles de soles. Y acá sí directamente voy a obtener 4. Sumo mi obligación con el banco más mi ITF y obtengo 80.647,76. Y ya tengo mi monto a liquidar, habiendo considerado el uso de toda mi línea más un exceso de línea. Excedí el monto que tenía aprobado. Por lo tanto, voy a pagar esas dos tasas, la compensatoria y la tasa de exceso. Ahora vayamos a la última pregunta, que es la pregunta C, ¿no? Del problema 2, que ya incluye mora. Ya hemos visto uno similar, es cuestión de reforzarlo. El monto fue de 80.000, mi línea era de 65.000, la cual utilicé, y 15.000 de exceso, ¿no? Lo cual me excedí mi línea de crédito aprobada. También recordemos que el 30 de abril yo tenía que haber abonado un monto, que me incluía únicamente el monto que se dispuso más intereses, nada de mantenimiento y otros gastos. ¿Está bien? O sea, estos 80.598 vienen de haber sumado los 80.000 más los dos intereses, no mantenimiento. A ver, 80.000 más 470,05 más 128,71, 80.598,76. Ahí lo tenemos. O sea que para el 30 de abril yo debí pagar 80.598,76. Partiendo de ahí me van a cobrar la mora. ¿Sí? En este caso se pagó el 5 de mayo. ¿Sí? Del 30 de abril al 5 de mayo hay 5 días. Y del 25 de abril al 5 de mayo hay 10 días, ¿no? La gráfica está para poder ayudarnos y comprender mejor la explicación del problema. Vamos a calcular las tasas. Ahora, hace rato estábamos calculando la tasa compensatoria solo por 5 días, ¿no? Porque se había pagado fin de mes. Del 25 de abril al 30 de abril, 5 días. Pero ahora nos hemos pasado 10. O sea, la tasa compensatoria debe ser distinta porque lo voy a calcular en base a los 10 días. Y en este caso sería 1 más el 68% elevado a los 10. Y recuerda, mi tasa está en años, 360, menos 1. 1 más 68% elevado a la 10 entre 360, menos 1. Listo. Al hacer esto, tengo mi tasa convertida para esos 10 días, ¿no? Que se está utilizando el dinero. Listo, y esto lo vamos a guardar en la memoria de calculadora. Ahora lo voy a guardar otra vez en A. Guardo en A. Y voy a hacer lo mismo para la tasa de exceso. 1 más, aquí es el 85% la tasa de exceso. El tiempo que estoy evaluando ahora son 10 días, que para convertirlo al año, porque mi tasa está en años, debo dividirlo entre 360 y terminar restándole menos 1. Hacemos el cálculo, por lo tanto, regreso aquí, simplemente hago este cambio, 85%. Y ya tenemos la tasa de exceso convertida por esos 10 días. Vamos a pasarlo. Ya tengo mi tasa de exceso para esos 10 días. ¿Listo? Y lo voy a guardar en B. Para utilizar en mi calculadora. Acá hacemos lo mismo, ¿no?
Shift RCL, que aparezca el STO y lo guardo en B. Listo, se guardó. Y finalmente la tasa moratoria. Igual, tiene su porcentaje 1 más el 5%. ¿Cuántos días ha estado de mora? Acá sí no considero los 10 días. Acá solo voy a considerar los días que ha estado de mora, que son 5 días. Que como mi tasa está en años, lo debo convertir a años ese tiempo, ¿no? Dividirlo entre 360 menos 1. Hago el cálculo. Nuevamente lo voy a hacer en la calculadora para poder jalar después la letra, nada más. 1 más el 5% elevado menos 1. Y copiamos el resultado. Quiere decir que tiene 4 ceros adelante. Por eso voy a poner 0.000. Ahí hay 4 ceros adelante. 677. 7. Listo, ya tengo la tasa moratoria convertida para esos 5 días. Y lo guardo en C. ¿Sí? Y lo guardo en C. Ya lo guardé en C. Con esto ya puedo utilizarlo. No, primero, el monto usado fue de 80.000. ¿Listo? Ahora, la tasa compensatoria es en base a mi línea aprobada, 65.000, y lo multiplico por mi tasa compensatoria por esos 10 días. Recuerda que yo lo tengo guardado en A. 943,49. 943,49. ¿Listo? Ahora, el exceso. Si me gasté 80.000 y tenía aprobado 65.000, hay 15.000 que me excedí. Y para mi calculadora sería 15.000, y recuerda que lo guardé en B. La tasa de exceso lo guardé en B. 258,53. Listo. Y finalmente me falta la tasa moratoria. Ya la tengo calculado, ya lo convertí. Recuerda que dije que lo iba a guardar en C. Y simplemente voy a poner acá, sería de 80.598,76. ¿De dónde sale ese dato? Sumen estos 3 de aquí. ¿Sí? Esos 3 de ahí. Eso era lo que se iba a pagar, porque se ha utilizado la misma línea, el mismo exceso, el 30 de abril. Pero como no lo pagaste en ese momento, partiendo de ese monto que va a ser mayor, se aplica la mora. Yo lo puedo sumar 80.000 más 470,05 más 128,71. Y ahí tenemos 80.598,76, ¿no? Que es el monto que se está utilizando para calcular la mora, ¿no? Me debiste haber pagado ese monto. En ese momento, partiendo de ese monto, yo te cobro la mora por la tasa moratoria, ¿no? Sería, y acá ya lo tengo, ¿no? Justo lo había sumado por, recuerda que lo guardé en C. 54,64 redondeado. 54,64. ¿Listo? Le agrego el mantenimiento de cuenta, que es de 45 soles. Y finalmente termino sumando. Ya la suma lo pueden verificar ustedes con la calculadora. Suma 81.301,66. ¿Listo? Esta es mi obligación con el banco, al cual le voy a agregar el ITF. Vuelvo a repetir para hacerlo simple, 0,05 por cada 1000, que es 81. Y esto me da 4,05. Termino sumando mi obligación con el banco más el ITF, el impuesto a pagar, y obtengo 81.305,71. Listo. Ya tengo mi liquidación en torno al interés compensatorio, al interés de exceso y con mora, ¿no? Listo. Muchas gracias hasta acá. Ahora vamos a desarrollarlo en Excel. Ya tenemos acá listo nuestro formato simplemente para reemplazar. Vamos a hacer el primer problema y ya en el segundo hacemos cambios nada más, ¿no? Ya solito lo debe calcular. Primero tengo una TEA. Recuerden que la TEA del primer problema era el 55%, está en los datos, al lado del monto de mi línea de crédito, 200.000. Tengo una tasa de exceso también. Sí, esto lo tengo en la pregunta B, ¿te acuerdas que acá no le indicaba que era del 85%? Lo voy a ir completando para que después mi Excel lo calcule solito. Y tengo también mi tasa de mora al final, que era del 15,25%, ¿no? Ya lo tengo separado mis datos. Ahora veamos los tiempos. Primero,
Si yo cumplo con pagar en el tiempo estipulado, se paga en 8 días. Pero también tenemos un dato que nos dice al final que se pagó el 10 de mayo. Por lo tanto, por lo que vimos en los problemas, esto era 10 días después. Vencía el 30 de abril y lo pagó el 10 de mayo. Por lo tanto, día de mora 10. Ya. En Excel, para convertir la tasa, yo pongo tasa 360 entre el tiempo, ¿no? En este caso, se ha pagado en 8 días. Como vamos a necesitar también los mismos días acá, lo voy a fijar, ¿ya? O sea, la tasa de exceso es también en base a 8 días, ¿te acuerdan? Así que lo voy a fijar. Puedo hacer uno por uno, pero es el único que pienso fijar ahorita. Pago no hay, no estoy trabajando con cuotas. Valor actual, pues ya tengo que indicarle que hay una salida. Le pongo -1 como punto de referencia. Y 1 más la tasa que voy a convertir en la tasa efectiva anual. A él no lo voy a fijar, como te digo, porque voy a hacer un pequeño arrastre mínimo, pero voy a hacer para que me lea la tasa, 0,98%. Ahora, la tasa por el exceso. Lo arrastro, recuerda que fijé el tiempo, y acá sí va a correr la tasa de acá abajo, que es la tasa de exceso. Lo arrastro y ya lo calculo, 1,38%. Y la mora se calcula en base a los 10 días. Tasa, obviamente el tiempo está en día, por eso 360, para hacer esa consideración, recordando que mi tasa está en años, entre el tiempo, ¿no? Que es la mora. Dejo el espacio de pago porque no tengo ninguna cuota ahí que dar, indicar el valor de -1 para indicar una salida, y 1 más la tasa de mora, ¿no? Anual, ya que acá estoy considerando mi tiempo, convertirlo el equivalente en año de días, ¿no? Listo. 0,40%. Ya con esto yo puedo empezar a completar mi problema. Acá me había olvidado de completar. La línea de crédito es de 200.000 soles. El mantenimiento es de 45 soles, ¿no? Viene la... Listo. Línea utilizada para la pregunta, 180.000. 180.000. ¿Sí? El interés compensatorio es lo que utilicé por mi tasa compensatoria, ¿no? 1.761,58. Ahorita vamos a compararlo. Mantenimiento, 45 soles. Mi obligación con el banco, la suma de los tres. Y esta es mi obligación. Y finalmente acá el ITF sí va a ser preciso. Recuerda que el ITF es el... Ya, acabo de colocar el ITF acá para que aparezca, para hacer el cálculo directo. El ITF es el 0,05%. Acá ya con el Excel te lo calculo preciso. Recuerda que cuando lo hacíamos de forma manual, por tema de simplicidad, de hacerlo más práctico, estábamos utilizando el 0,05 por cada miles de soles. En el Excel no hay necesidad de hacer eso porque el Excel lo va a hacer preciso. Terminamos sumando mi obligación más mi ITF, 181.815,67. Vamos a ver el problema, a ver si coincide igual. 180.000, mi interés 1.761,58, mi mantenimiento, mi obligación la misma. El ITF, ¿por qué está variando ligeramente, de forma no significativa? Es porque acá yo lo hice de forma práctica, al final no hace un cambio significativo, no es tema de decimales. ¿Está bien? ¿Cuál es el que va a validar el Excel? Porque es preciso, ¿no? En esta forma es simplemente para que tú comprendas cómo se hace, para que entiendas el desarrollo manual, y ya el Excel te va a hacer la tarea a ti de forma simple cuando tengas que en algún momento aplicarlo. Listo, en la pregunta 2, ya vimos que la pregunta A coincide. Línea utilizada, recuerda que acá tuve un exceso, fue de 225.000, de los cuales 200.000 pertenecen a mi línea de crédito y 25.000 fue el exceso. Y hago los cálculos en torno a eso, ¿no? 200.000 por mi tasa de compensación permitida dentro de la línea aprobada. Ahora mi tasa de exceso. Mi tasa de exceso por la línea que me excedí, ¿no? El monto que me excedí. 344,2. Mantenimiento siguen siendo estos 45 soles. Y finalmente voy a sumar. $227.346. Calculamos el ITF de forma precisa esta vez. Siempre la obligación con el banco.
11,37, hacemos la suma final, 227.357,80, vamos a verificar, listo, 227.357 con, redondealo, 80, por lo tanto te digo, es que es cuestión de decimales que al final terminan cuadrando, ¿no? Acá, 80, si acá yo lo redondeo es como 80, ¿está bien? Es prácticamente lo mismo. Finalmente, la última pregunta, la línea utilizada va a ser la misma que utilizamos acá, prácticamente de acá partimos del problema B. En este punto vamos a frenar un poquito porque hay que recalcular las tasas. ¿Por qué? Porque ahora se ha trabajado 18 días. La mora no va a cambiar, son 10 días, todavía no lo hemos utilizado. Pero después, el dinero de mi línea de crédito, más la línea que se utilizó de exceso era 18 días. Vamos a ver la gráfica simplemente para que te guíes. Estos 200.000, estos 25.000, se han trabajado 18 días. Solo que desde el momento que debí cancelar, se había generado 22.731,44. Y ahí parte para cobrar la mora. Pero lo otro se mantiene en torno a todo el tiempo que has utilizado. Por eso que acá vamos a poner 18 días y vamos a calcular la tasa en torno a esos 18 días. Acá arriba 360 y abajo los días que se ha utilizado. Punto y coma, pago no tengo porque se habla de la cuota, menos 1 para indicar una salida, 1 más la tasa, ¿no? Que en este caso es del 55%. Para mantener ese mismo tiempo lo voy a fijar acá, para no volverlo a hacer abajo. Listo, 2,22 y arrastro 3,12. ¿Está bien? Acá simplemente es el mismo tiempo para la tasa de exceso, solo que una tasa del 85% anual. La mora está calculada en base a los 10 días, por eso que no lo voy a tocar. Y me voy a la pregunta C. La tasa de compensación, 2,22 por el monto aprobado de mi línea de crédito, 4.430,92. Voy a hacer lo mismo para el exceso, por 25.000. ¿Listo? Y la mora. Ahora sí, la mora, recuerda que es en torno a la obligación que yo tenía. ¿Y qué consideraba? 225.000 más el interés compensatorio más el interés moratorio. Si no enter, 897,93, ¿no? Finalmente el mantenimiento, que es de 45 soles. Y sumo para ver mi obligación con el blanco. El ITF, 0,005% por mi obligación con el banco. Y hacemos la suma final, 231.166,33. Vamos a ver, y nos cuadró exacto. ¿Sí? El tema del ITF, les vuelvo a mencionar, aquí por hacerlo práctico, es que recortamos los valores, pero al final termina prácticamente cuadrando igual, ¿no? Es cuestión de decimales que no marcan la diferencia. Listo. Hemos comparado, nos sale igual. Finalmente, vamos a hacer el otro problema, pero ya vamos a cambiar únicamente datos. La línea de crédito que yo tengo disponible es 65.000, mantenimiento 45, mi tasa de compensación es del 68%, mi tasa de exceso lo tengo acá 85% y la tasa moratoria es 5%, la cambio acá. En automático van a ir cambiando, pero hay que cambiar primero todos los datos. Días de pago. En este problema se carga el último día del mes. Era el 25 de abril, entonces abril tiene 30 días, son 5 días. Mora. ¿Qué me habla de la mora? ¿Cuándo se canceló? El 5 de mayo. Vencías el 30 de abril y pagaste el 5 de mayo, son 5 días de mora. 5 días. Ya, y acá ya le vamos a poner 10 porque recuerda que en la pregunta C, cuando se pague por el exceso, también se le va a calcular en total 10 días. Listo, se deben haber recalculado los datos. Aquí obviamente no ha cambiado porque no hemos puesto los montos que se han utilizado. Vamos a ver si cuadra igual. Listo, en la pregunta dice que se utilizó 60.000. 60.000, vamos a cambiar el dato. 60.000. Ahora vamos a verificar si coincide tal cual. Sí, mi interés compensatorio 433,89. Mi mantenimiento 45, la suma de los tres, 60.478,89. Mi ITF, recuerda que acá está variando ligeramente el decimal porque acá lo hemos recortado. Si yo redondeo es 90, si yo redondeo acá es 90, no cambia. Sería 60.481,90,
60.481,90, ¿no? Ahora hagamos los cambios en la pregunta B. El exceso, vamos a ver la gráfica nada más. 80.000, se ha dispuesto de 80.000, y de la línea normal 65.000, y de la línea de exceso 15.000. Simplemente cambiando los datos ya debe de haber cuadrado todo igual. 470,05 de interés, 128,71 de interés de exceso y 45 de mantenimiento. Sumo, concuerda, ITF, obviamente por el recorte que es menor acá, varía en el decimal, y terminamos cuadrando igualito, ¿no? 80.647, si yo redondeo con 80, igual acá, 80.647,80, ¿no? Y finalmente, el último, la línea sigue siendo 80.000, si va a repetir de la pregunta anterior, acá 65.000, 15.000. ¿Listo? Si ya está automatizado como se espera, debe coincidir la línea utilizada, el interés compensatorio, el interés de exceso, el interés moratorio, el mantenimiento, 81.301,66, 4,07. Ya sabes que la diferencia es por el cálculo nada más. Y termina siendo 81.305,70, 81.305,70. Listo. Como puedes apreciar, nos sale lo mismo. ¿Sí? Solo que el Excel es más preciso en torno al decimal, ¿no? Por el tema del ITF. Listo. Muchas gracias.